español en los campos de concentración. Es importante entender que el judío español era una lengua minoritaria en los campos de concentración y que el hecho de hablar judío español, lejos de facilitar la supervivencia colectiva de los sefardíes, la dificultó. Hay una cita en este sentido de Jacques Handely en la página 23 que creo que ilustra muy bien estas dificultades que el judío español generó. Dice así: creo que los judíos sefaradíes sufrieron más en los campos que los judíos askenazíes, por una sencilla razón. No hablaban yiddish y no comprendían ni una palabra de ese idioma. Y no entendían alemán tampoco. Nosotros hablábamos solo ladino, español y griego. Simplemente no entendíamos qué es lo que querían de nosotros. Y yo creo que esta es una de las razones por las que tantos judíos griegos no regresaron de los campos. Un aspecto que hace este libro particularmente emotivo es que su autor, Shmuel Rafael, desciende de sefardíes griegos. Su padre es de Salónica, su madre de Corfú, y su padre fue superviviente del Holocausto. Entonces, esto lo hace particularmente interesante. Además de este aspecto de la introducción, otro aspecto que me gustaría subrayar es la relación entre los supervivientes sefardíes y el Estado de Israel. Este libro se titula Un grito en el silencio y lo primero que hay que aclarar es de dónde nace el silencio y cuál es el grito que se postula en ese silencio, ¿no? Entonces el silencio hace referencia al silencio que experimentan los sefardíes dentro de la comunidad judía que ha sufrido el Holocausto, el hecho de que su voz no es tan oída como la de otros judíos askenazis que han estado en el Holocausto, y también hay otro silencio en el Estado israelí. Hay una falta de incorporación de la narrativa sefardí sobre el Holocausto en Israel. Y esto es algo que solo empieza a cambiar en los años 80, a raíz de la elección de Isaac Nabon como presidente israelí, y entre el 78 y el 83, y a partir de entonces se generan toda una serie de iniciativas, de programas de radio, de televisión, de centros de estudio, que ya ponen a los sefardí dentro de la narrativa sobre el Holocausto en el Estado de Israel. Y este libro es una gran contribución a esa corriente. El poema es La deportación, de Franco Quisquilla. Es penible, lastimosa, esta triste deportación, tragedia horrorosa que me llena de emoción. Cuánto pueblo, gentilio, arrancados de sus hogar, de pensar me toma frío al saberlos en el lagar. Padres, madres, criaturas trespizaron sin piedad. Duras fueron las torturas por todo sexo y edad. Ahogaron tiernos niños sin disturbo ni corazón. Del cebo de estos lirios hicieron guay sus buen jabón. ¿Qué pensás tú, oh San Pablo, de este crimen monstruoso? Pensamiento del diablo, lúgubre y mancilloso. ¿No tienen madres ni hijos estos espíritus del mal? ¿No tiene pues ni vitillos, oh, este genio infernal? En los hornos crematorios masacró grande de judíos que murieron en martirios en tu nombre, oh santo Dios. Oh Auschwitz, triste, escura, sos mancha inembarrable que empaña tu figura. Sos monstruo imperdonable. Es un crimen sin ejemplo en la humana historia. En tu cueva, lindo templo, cantarán tu triste gloria. Que vean bien cuál fue, en fin, esta grande desventura. Que miren, pues, cuál fue la fin de esta mala aventura. Uf, ¿Qué parece, Pepa? realmente te llega muy profundamente. Y es que es verdad que los sefardíes de Salónica y los sefardíes en general de los Balcanes no fueron, no los hemos recordado. Es que eran españoles y descendientes de españoles. Y a nosotros parece que todo el tema del holocausto iba, pues, ¿no? De otros, de aquellos judíos. Y éramos nosotros. De manera que es impresionante. Muchas gracias, Carlos. Vale, muchísimas gracias amigos. Me encanta estar con ustedes en este encuentro que para mí es
una gran sorpresa, porque la verdad es que en la vida académica nosotros estamos publicando los libros y a veces estamos olvidando que tal libro se publicó en un año. Este libro se publicó en 2008 en Barcelona, en la casa editorial de Tirocinio, bajo la dirección de la doctora Pilar Romeo, que quería estar con nosotros y por varias razones está ocupada esta tarde y no está con nosotros. La verdad es que desde mi chiquez yo estoy muy conectado con la historia de los sefaradíes y el Holocausto. Y cuando pensé de dedicarme a este trabajo, que me inspiró muchísimo de encontrar las poesías escritas en lengua sefaradí o como nosotros estamos diciendo en ladino, fue el difunto, el profesor Isaac Jacques Levy de bendita memoria, que en enero de 2020 nos dejó la buena vida en Atlanta. Y la verdad es que él fue el primero, si no uno de los primeros, que publicó varias poemas escritas en judeo-español, en ladino, como también poesías escritas en otras lenguas, composadas por los sefaradíes supervivientes del Holocausto. Él encontró también poesías escritas en francés, en griego, en inglés, unas varias de estas poesías, pero yo he dedicado exclusivamente publicar las poesías escritas en judeo-español, porque vi una obligación de traer estas poesías al mundo lector del español. Hay que decir que yo estoy caminando en este campo del judeo español y los estudios sefaradíes más de 30 años. Y durante estos años y durante esta larga trayectoria en mi campo del judeo español, encontré muy pocos de los investigadores que dedican sus estudios a no solamente a la poesía del Holocausto, sino a las historias de los sefaradí en el Holocausto, el teatro sefaradí sobre el Holocausto. Y hay una variedad de temas más elaboradas en el campo sefaradí, pero no el tema del Holocausto. Y mi idea fue de traer el conocimiento no solamente del Holocausto, sino también de los textos escritos en judeo español al público lector en España y fuera de España, y aquellos que tienen la posibilidad de leer y conocer la historia de los sefaradim en el Holocausto, para dar a entender que el judeo español y la herencia sefaradí no comienza solamente del romancero y termina con las coplas sefaradíes, pero también tenemos este tema bastante importante, complicado y un tema que significa muy bien no solamente el pasado, sino el presente del judeo español y la actividad que hoy en día se crece enormemente, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Y hay que decir que el Holocausto impulsa muchísimo escritores, investigadores, hijos y nietos de supervivientes
que tienen algo que hacer con el judeo español y con la historia de la Shoah, y basta ver los participantes en este encuentro. Hoy veo aquí varias personas de Israel que están muy bien conectadas con el judeo español y el estudio del Holocausto. Y qué más que todo, la poetisa Margalit Matitiau, que publicó muchísimas poesías sobre el Holocausto, y yo fui uno de los primeros que tenía la suerte de leer las poesías que se publicaron en su muy bien conocido libro Curtillo Quemado. Curtillo Quemado. Y por favor, si Margalit tiene la buena voluntad de leer una o dos de estas poesías muy emocionantes escritas en 1985 en un viaje que hemos realizado en Grecia con un grupo de 10 hijos y hijas de supervivientes de la Shoah. Margalit, por favor. Bueno, la verdad que es una emoción que puedo leer de mis poemas escritas con un sentimiento muy, muy profundo de lo que yo sentí por el Holocausto, porque las familias de mi padre y mi madre no quedó ni uno. Todos fueron exterminados en Auschwitz. Y cuando llegué a Salónica, la primera cosa que quise hacer es ir y ver dónde mi madre nació, y escribí durante este viaje de un mes los poemas del libro Curtillo Quemado, y los va a leer en judeo español. Y el primer que quiero leer es Thessaloniki. La calle parecía hinchirse de mis fondos sentimientos, encaminando y buscando mi viejo nombre. Las sombras de la tarde empezaban a caer sobre la casa. Las ventanas cerradas parecían meterse en una guerra muda contra el tiempo pasado. Meso las memorias plantadas en mí por mi madre, vi a la casa que en súbito se enchequecía hasta tocar la tierra del Curtillo. Ante las voces de lo pasado quedaron en el haber, y sentía la pronunciación de un nombre como una campana cunándose en el tiempo y diciendo: Thessaloniki o 12 llenos Jarisis 59, que era la casa donde nació mi madre y la familia fue exterminada. Puede ser dar también otro poema, El Curtillo Quemado, al nombre del libro. Es un sueño. Me topaba en tierra ajena, en un extraño curtillo, rodeada de barracas pretas y de colonas en desorden esparcidas. Dentro mí lo sabía, que en otros lugares las colores brillan y el silencio reina con calmeza y seguridad. A mi espíritu quería dar la libertad de fluir. El curtillo quemado me hacía signos sin decir. Y no sé si puedo dar
leer Margalit, sí, bueno, por supuesto que puedes, ¿eh? Por sí, supuesto que bueno, puedes. bueno, porque no sabía, bueno, solombras pálidas, como solombras pálidas en una parada más pálida de la muerte, estamos llevando tus vestidos de tu casa a la absencia, respirando la sudor cansa y el espanto. Como crianzas tocadas de lumbre, devinimos tus hijos y tu espíritu de más en más en mos enfortece. Si sabía que tenía que leer, bueno, hacía. Muchas gracias por darme esta posibilidad de leer de mis poemas, porque el Holocausto estuvo en mi casa de cuando yo era de 7 años al 1942, 43 y 44, yo ya oía a mis padres llorando y diciendo, están quemando personas. Y yo me engrandecí con este sentimiento del holocausto en mi casa mientras todos los años. Muchas gracias por oírme. Muchas gracias Carlos, muchas gracias Shmuel, muchas gracias Margalit. Esto es un regalo, para mí es un sueño que hayáis aceptado y que Quería comentar algo, Pepa, y claro, con vuestra permisión, Carlos. Cuando estamos hablando sobre la memoria de la Shoah y la actividad de los sefaradíes hacia esta memoria, hay que decir algo. En 1967, estamos hablando de más de 55 años atrás, en el campo de exterminación de Auschwitz y Birkenau, decidieron poner unas piedras de memoria que mencionan cada una de las comunidades de donde se deportaban judíos a Auschwitz y Birkenau. Y estas piedras están escritas en lenguas diferentes de toda la Europa, como el alemán y el francés y todas las lenguas de cada uno de los países donde se deportaban judíos a Auschwitz y Birkenau. De tal comunidad podían encontrar estas piedras escritas en su lengua, salvo el judeo español. Y solamente en 2003, después que los sefaradíes de supervivientes de la Shoah, bajo la dirección del difunto profesor Jaime Vidal Sefija, profesor de judeo español en París, que llevaba también en su brazo el número que lo pusieron los alemanes cuando él entró a Auschwitz y Birkenau. Y yo con Jaime Vidal Sefija teníamos muchas conversaciones y él siempre no hablaba, sino gritaba en el silencio y decía, nosotros los sefaradim estamos culpables que no nos mencionan en Auschwitz y Birkenau y nosotros tenemos que hacer todo lo posible
para poner allá también una piedra escrita no en español, sino en judeo-español, diciéndonos que también nosotros estuvimos aquí, en Auschwitz y Birkenau. Y por fin lo alcanzaron y lo hicieron. Y está allá también en la última piedra que está mencionada, está escrita en judeo-español y la metieron allá un grupo de supervivientes de la Shoah que vinieron desde Francia y la Bélgica y también de Salónica para conmemorar los sefaradim ladino hablantes que su último grito en los campos de exterminio era en judeo-español. Muchas gracias, Samuel. Muy interesante tu aportación. La verdad es que la poesía es el grito del alma. Como hijo de supervivientes de la Shoah, sino también como director del Instituto Salti, que es un instituto que se ocupa muchísimo en Israel y fuera de Israel para los estudios sefaradíes. Todos debemos siempre, de aquí adelante, y las instituciones no solamente de Israel, también afuera de Israel, de no olvidar de ocuparnos también y dedicarnos tiempo a los estudios de los sefaradíes y el Holocausto. Y el Instituto Salti, en sus actividades y también las actividades que estamos ofreciendo al público que tiene un gran interés venir y participar y estar con nosotros. Hace unos años que en nuestros cursos estamos más y más dedicando tiempo a los estudios de la Shoah. Está con nosotros la doctora Silvina Gesser, que en el nuevo año académico, que lo vamos a abrir en octubre, este octubre de 2020, por primera vez en una institución que se dedica su tiempo a los estudios sefaradíes, la doctora Silvina Gesser enseñará un curso sobre España y el Holocausto y sobre España, los sefaradíes y el Holocausto. Y por favor, Silvina, si tienes la buena voluntad de contarnos un poco sobre qué vas a hacer en este curso. Saludo a todos, realmente muy emotivo este encuentro y felicitaciones a Carlos y a Pepa por haber tomado esta iniciativa. Mi propósito en este curso, que es un curso nuevo que estoy preparando específicamente para el Instituto Salti, mi objetivo es dar una perspectiva desde el Estado español, desde la historia española, desde las coordenadas específicas de la España de 1939 a 1945 y de su función múltiple, compleja, con varios focos de atención, y la relación y la función tan importante de España en relación a la posibilidad de salvar, de apañar, de arropar a parte de los judíos sefaradíes durante la Segunda Guerra Mundial. Vuelvo a decir, una perspectiva compleja que va a dar parte a las características específicas
de la España de esos años, que es en general un aspecto que no se estudia demasiado en Israel en relación a los estudios sobre el Holocausto. Muchísimas gracias, Silvina. Es un poema que lo dediqué a la Plaza de la Libertad. Como sabemos que la Plaza de la Libertad fue donde los judíos de Saloniki fueron recogidos y mandados a los campos de concentración. Y dice así: en la plaza aposaba la calladez, mas nuestros oídos sentían el ruido que subía del tiempo pasado. Las ventanas de la casa nos miraban con ojos extraños y una negrura enloquecida parecía abajar de las águilas arrebatadoras vestidas de maldad. La plaza nos hacía signos invisibles. La calladez corría gritando en nuestras venas. En la longura, la mar quedaba blue como el cielo, mas nuestros muslos se empretecían. La Plaza de la Libertad topa hoy abrigo bajo la sombra de los árboles, abocados por el pesor del verano, y de una manera de libertad tímida continúa a circular el movimiento, mas de las ventanas que siempre van cazando la luz, nunca no podrá fuir la oscuridad.